Muy bien, muchísimas gracias, Ramos. Como sabéis, para los que no lo sepáis porque es la primera vez que venís, Ramos Pereira, además de una eminencia y una parte importante de la historia de este país, en sus facetas profesional y política, vamos, secretario de varios ministros, entre otras miles de cosas, es el presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Culturales, y también hace 40 años, ahora, fundó la Sociedad Española de Parapsicología. Ante todo, mis disculpas para los que habéis estado antes, pero bueno, como ha dicho Ramos, siempre ocurren demasiadas cosas. Hoy es un día bastante enloquecido, aunque interesante para toda la gente con la que me he cruzado. La cuestión, perdón, hay algún móvil que suena que es el mío. Entonces, sí os recomiendo a todos que desconectéis el móvil, como voy a hacer yo. Llamada finalizada y desconexión. Bien, perdón porque lo fundamental es desconectarlo para que no suene. De lo que quería hablaros hoy, estoy intentando irme al principio de todo esto. A ver, aquí. Es de los misteriosos orígenes de la civilización. Hablar de esto, y voy a intentar ir muy rápidamente, hacer un paso rápido por las diapositivas, tratando de comunicaros lo esencial de la idea. ¿Para qué? Para que al final podamos tener un rato de coloquio. Coloquio centrado primeramente sobre el tema de la conferencia, luego después sobre otras preguntas que queréis hacer, y luego quienes tengáis consultas más personales, yo le voy a rogar a mi presidente que ellos empiecen la cena sin mí. Quien quiera, con el permiso de mi presidente, probablemente se pueda, siempre que haya capacidad, porque no hay muchas plazas, apuntarse a la cena pagando su propio menú aquí en la Casa de Cantabria. Pero yo le voy a pedir que empiece sin mí para poderos atender al final, ya que no pude hacerlo al principio. Durante muchísimo tiempo, incluso ahora, pero en la arqueología más de vanguardia, hasta hace muy poco, se estaban haciendo consideraciones sobre la historia del hombre, sobre la historia de los orígenes de la humanidad y de los orígenes de la civilización. ¿Me escucháis así bien? Vale. Muy limitadas, concepciones que se contradecían con todo lo que nos cuentan las tradiciones de los pueblos más diversos. Para quienes estuvisteis en mi conferencia del domingo, que hay unos cuantos que estuvisteis, yo ahí decía, y no me canso de repetirlo, que según todas las tradiciones, antes de esta humanidad hubo otras humanidades. Eso está descrito en todas las tradiciones. Por ejemplo, un libro que lo describe, bueno, con más o menos claridad mítica, es el Popol Vuh, que nos habla de 4 humanidades anteriores a las nuestras que fueron destruidas por diferentes cataclismos. Una de esas humanidades, esos humanos eran gigantes. Ese concepto, esa idea, se repite aún en pueblos de los que no hemos conservado la tradición, porque era una tradición verbal, pero todos insisten en que hubo una humanidad de gigantes que fueron, más que los constructores, los restos de esa civilización son los megalitos, es decir, los restos, la herencia ya un poco degenerada, los megalitos, la civilización megalítica planetaria que hoy conocemos. Hay otras tradiciones, por ejemplo, hablaba del Popol Vuh, de toda la tradición mesoamericana, habla de 5 eras que están regidas por 5 soles. Ahora estamos llegando al fin de la era del 5.º sol. No está claro en sus tradiciones, aparentemente, cuándo es el fin de la era del 5.º sol. Lo que pasa es que todos los signos coinciden en que es ya. He dado aquí anteriormente, y también el domingo pasé, imágenes en las que explicaba que ese concepto de los 5 soles coincide con una división en 5 partes del llamado año platónico o año galáctico, es decir, es el tiempo que la Tierra tarda en hacer un recorrido, perdón, no la Tierra, el Sol,
un recorrido completo en torno a un centro cósmico, al igual que la Tierra lo hace en torno al Sol a lo largo de un año. Ese año platónico, porque se basa en las descripciones, en relatos que da Platón, es lo que se llama un ciclo completo de precesión de los equinoccios. No voy a explayarme aquí qué consiste la precesión de los equinoccios, pero sí os digo al grano. El fruto de eso es que ahora, como sabéis, dicen que estamos entrando en la era de Acuario. No es claro cuándo hemos entrado. ¿Por qué? Porque Acuario no es un punto concreto del cielo, es una zona cósmica amplia. Y no está clara la transición de la constelación de Piscis a la de Acuario. ¿Qué significa eso? Significa que el punto vernal, no voy a pararme en detallar eso, pero el punto vernal planetario en el inicio de la primavera, es decir, el 21 de diciembre, señala a Acuario, el comienzo de Acuario. Esa misma situación se dio hace 25.000 y pico años. Es decir, esos 25.000 y pico años es lo que dura un ciclo completo, y si ese ciclo se divide en 5 partes, tenemos 5.125 años, creo que es exactamente el tiempo que iría desde nuestra época, en teoría desde 2012, hasta el año 3113, que es cuando comienza la cuenta larga de uno de los calendarios mayas. Tenían muchos sistemas de cómputo y uno era el calendario Tzolk'in, el calendario sagrado. Es decir, esa cuenta larga, que es todo el mito de 2012, dice, se acaba el mundo. ¿Qué se va a acabar el mundo? Se acaba la cuenta larga. Ahora, ¿por qué no ha pasado nada? Bueno, ese es tema de otra conferencia. Yo sin más os diría, mirad a vuestro alrededor y os parece poco lo que viene pasando en los últimos 4 años, es decir, con la Tierra a nivel cósmico, todas las alarmas que están estallando, toda la locura en la que estamos entrando. A mí no, pero es cuestión de percepción. Hoy estaba comiendo con la hija de Ramos les conoce, con un famoso director de cine, actor, y su mujer, que es una famosa actriz, y lo tenían tan claro ella, sobre todo, como tanta otra gente, porque es muy sensible. Nos oían otra mujer que estaba al lado y decía, perdón, les tengo que saludar, porque como ellos era fiel seguidora de Cuarto Milenio, y dice, es que yo lo veo todo tan claro, lo que está ocurriendo ahora. Es, para quienes creemos en eso o vemos eso, lo que llamaban los Vedas, en los Vedas, la tradición védica, los hindúes, el fin del Kali Yuga. En la India, la tradición védica, como la tradición greco-latina, que se basa en otra anterior, que es de origen persa, habla de 4 edades, que son las 4 edades que están representadas en el sueño, en uno de los sueños o visiones que interpreta Daniel durante el exilio, que hablan son la edad de oro, era la primera edad, la edad primigenia. Era una edad muy amplia. Otra más breve era la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, que es a cuyo fin estamos asistiendo ahora. Los hindúes hablan de yugas, y este es el fin del Kali Yuga, que es la edad oscura, la edad más densa. La edad más densa, la edad más material, por eso también es en la que toda la tecnología, lo material alcanza el máximo, tan máximo que nos densifica, nos acelera al máximo, nos cosifica y nos hace cada vez vivir más pendientes de las cosas y más zombificados por toda esa tecnología que nos da inmensas posibilidades, pero que al mismo tiempo nos atrapa y nos mantiene con un estado de cerebro plano. Bien, todo esto es un prolegómeno para decir que esa creencia de que hubo otras humanidades viene siendo corroborada por descubrimientos. Ya hubo muchos descubrimientos en el pasado, pero vamos a ver muy puntualmente, en alguna ocasión solo, algunos de los que lo ocultaron y por qué.
Os anticipo ya el por qué se ocultó. Vamos a ver otro caso, el de Estados Unidos, que es diferente. Pero, ¿por qué todos los descubrimientos, los primeros arqueólogos oficiales los ocultan? Porque la arqueología, que tiene un fundamento en Inglaterra, hay un motivo aparente, otros mucho más complejos. Mucho más complejos porque cuando yo denuncio muchas veces el sistema establecido en el que vivimos atrapados, sistema material, político, mental, económico, etc., es un sistema fundamentalmente anglo-sajón o judeo-anglo-americano. Sabéis que existió un movimiento a finales del siglo XIX que era el movimiento de la Britannia, no recuerdo ahora cómo le llamaban, British Israel, el Israel británico. Decían que los ingleses eran descendientes de una de las tribus perdidas y que por lo tanto estaban destinados a cumplir el glorioso destino de Israel, e incluso se veían, esto una élite, como los jóvenes leones a los que cita Ezequiel. Quien quiera saber más de eso, ya hago la publicidad, que se compre el número que sale a la venta, pues mañana seguramente de Año Cero, sobre claves ocultas del terrorismo islamista, pero el artículo de profecías, que tiene 14 páginas, doy la profecía del Armagedón, y la profecía de Ezequiel sobre la batalla de Armagedón habla de la confrontación entre dos grandes bloques. ¿Qué identifico ahí? A todos sus componentes, estoy un poco afónico, sin dejar lugar a dudas. Y uno de los dos bloques son los jóvenes leones. Habla también antes de quiénes son los jóvenes leones. De la Gran Bretaña y sus jóvenes leones, que son, por un lado, las democracias que se inspiran en la británica, pero aquellos, el símbolo del león, sabéis que identifica a la Gran Bretaña de la reina Isabel, es decir, de ahí parte todo el mito, de Isabel I, y son la Commonwealth, es decir, la Commonwealth y su país asociado, Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y, por supuesto, Inglaterra. Aquellos que comparten desde hace un siglo una red de espionaje que ha ido teniendo diferentes nombres, que desde principios del siglo XIX elaboraron un plan común, sobre todo, especialmente al final de la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia que mantuvieron en el Hotel Majestic de París, y que elaboraron, a raíz de ahí surgieron una serie de organizaciones, en lo que no me voy a extender. La más conocida, y que poco tiene que ver con eso, es Bilderberg, pero otras como el Consejo de Relaciones Internacionales, etcétera, vienen de ahí. Os decía, todo esto se remonta al siglo XIX, cuando un grupo de personajes que pertenecen a sociedades secretas, que ya vienen moviendo desde el pasado, a través del espionaje, conectados a sociedades secretas, todo. Conté parte de esta historia en la conferencia del domingo, cómo ellos promovieron el wahabismo, el salafismo, cómo fue una creación suya a través de sus agentes, como eran Abdel Wahab o Jalaluddin al-Afghani, que era un alto iniciado. Todo el integrismo actual viene de ahí porque correspondía a un plan. Pero parte de ese plan era ocultarnos el pasado por razones que ahora no voy a poder explicar. Pero la parte más visible, digamos, esa era la parte interna. Los que no eran tontos creían eso, y los que no eran tontos, como era la Round Table, la tabla redonda, una sociedad secreta que recibió otros nombres, a través de dos de sus miembros, Cecil Rhodes, el padre de Rhodesia, a través de Lord Rothschild, toda cuya familia fueron presidentes de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, porque eran reencarnacionistas, espiritistas, etc. Él escribe en el año 1917 a su compañero de sociedad secreta, Lord Rothschild, una cosa que se llama, perdón, le he dicho, es Lord Balfour, el primer ministro, que se llama la Declaración Balfour. En esa declaración se fundamenta legalmente la Constitución del Estado de Israel.
porque ellos tenían toda una convicción de que era lo indispensable para acelerar el fin de la historia. Bueno, la creencia aparente, digamos dirigida, en la que también se sumergieron los padres de la arqueología, era que, como decía la Biblia, según un obispo británico, el mundo había sido creado en el año 4000 y poco antes de Cristo. Entonces, como eran 6 días, bueno, la cosa es que estábamos en el 6.º día. Por lo tanto, cualquier descubrimiento anterior a esa época era imposible. Y como era imposible, pues había que reinterpretarlo, etc. De tal forma que eso nos llevaría a otra conferencia en sí, la reinterpretación arqueológica. Por lo tanto, si todas las cronologías egipcias, sin excepción, decían que antes de los faraones, que siguen una cronología clara, ¿por qué? Porque es una historia muy reciente, pero todas ellas, y unas están distanciadas de otras, en ocasiones por casi 3000 años, lo que todas ellas dicen es que antes de los faraones fueron regidas Egipto, o la civilización de la que se heredera Egipto, por, en su origen, una dinastía de 10 dioses, el primero de los cuales fue Ta o Hefaistos, que reinó 10.000 años, y luego siguen otros. Los últimos son dioses conocidos egipcios, los últimos son Osiris y Set, y hay un salto a través de Horus a otros grupos posteriores, como son los Aku Sensu Hor, los resplandecientes seguidores de Horus. Todo esto, de repente, para los historiadores actuales, es mitología, porque no hay ajuste de fechas. Pero ¿cómo va a haber ajuste, señores míos? Si estamos hablando de algo que se remonta a 30.000 años antes de Cristo. Lo asombroso es que entre esas diferentes cronologías solo haya un desfase máximo de 3.000 años. O sea, están hablando de hechos reales, pero que han sido transmitidos. Se explica que esas cronologías se copiaban, los seguidores del camino de Horus, los Sensu-Hor, las copiaban en pieles de cabra, y que luego esas inscripciones están en muros como el de Abidos, pero el actual templo de Abidos es el 4.º templo. Es decir, se habían ido transmitiendo. Bien, con esto lo que quería deciros es que de ese fundamento, de esa creencia, que la historia no se puede remontar más allá del año 4000, viene la tara fundamental de nuestra prehistoria. El que la historia comience en Sumer, pero no cuando dicen los textos sumerios, que es una barbaridad, ni cuando dicen las cuidadosas cronologías de los sacerdotes babilónicos, que eran grandes astrónomos, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, como bien sabe mi amigo Ramos, que le dijo a él un amigo suyo andaluz. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablan de, esas cronologías hablan de registros celestes de 300.000 años de antigüedad, y hablan de dioses, dinastías de dioses, que gobernaron lo que hoy conocemos que es Sumer en épocas anteriores a otras destrucciones, como la del diluvio, durante decenas, sino cientos de miles de años. Eso está cuidadosamente descrito en las tablillas. Pero de esas tablillas solo cogemos lo aceptable, no lo que es mitología. ¿Qué ocurre? Lo interesante es que, como veremos, la mitología de los diferentes pueblos converge. Por lo tanto, lo que yo voy a daros es algunos datos acerca de cómo los últimos descubrimientos comprueban esas historias. No lo han comprobado más que de forma parcial, es lógico, porque hay pocos valientes capaces de atreverse a decir cosas si no las pueden fundamentar. Pero vamos a ver que las están fundamentando. Os decía que el fin del cuarto sol tuvo lugar en torno al año 3110 a.C.
Ahí comienza el Kali Yuga, según los hindúes. ¿Por qué? Porque ahí es cuando muere el gran avatar Krishna y comienza la Edad Oscura. ¿Qué ocurre en esa época, anteriormente a esa época? Hay la última gran glaciación. ¿Os recordáis del hombre de Otzi, ese hombre que se descubrió en los Alpes, que era momificado? Esa es su reconstrucción, cómo era. No parece que fuera un hombre muy primitivo, en medio de los Alpes, iba, según lo describen, que también, pues bien vestido, bien equipado, bien. Lo imaginan con barba. La cuestión es que, a ver, anterior. Esa es su momia. Lo interesante es que ¿por qué quedó tan perfectamente momificado? Porque quedó atrapado en la glaciación. Glaciación que tiene que ver con la destrucción de ese mundo anterior. Cuando encontramos multitud de anomalías de las que ha hablado aquí extensamente nuestro compañero ingeniero Alfonso Hernández, encontramos anomalías, por ejemplo, que muestran huellas de seres humanos junto a huellas de dinosaurios, o piezas humanas con millones de años de antigüedad. Eso sí que parece imposible. Bien, hay dos explicaciones a esas cosas. Una, con la que no voy a perder un minuto, y es que realmente hubo humanidades que convivieran con los dinosaurios. Bueno, hay algunas evidencias de eso. La más fascinante es en el templo de Angkor Wat. Cualquiera que lo visite, creo que aquí no tengo la imagen, pero buscarla en internet, Angkor Wat, dinosaurio, y vais a encontrar la imagen. Hay un dinosaurio. Y el templo de Angkor Wat, bueno, no sé en cuál de ellos, pero mínimo, el más tardío se corresponde, perdón, el más reciente, a la era de la construcción de las catedrales. Y que yo sepa, ahí no sabían nada de los dinosaurios. La otra explicación de eso de millones de años, que está bien tramada, es que en otra destrucción anterior, bien estudiada, hubo tal movida, digamos, volcánica, que la lava volcánica removió toda la masa y juntó diferentes estratos. Es decir, los estratos están mezclados por esa anomalía. Bien. Perdonadme, que es que, como no es mi ratón, tengo que irme. Ya no hay problema, perdón. Ya está, con la rueda. Vale. Bien. Una de las evidencias aplastantes que nos hablan de que la civilización es mucho más antigua de la que conocemos son cuevas como las de Altamira, que se consideran la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Pues resulta que una imagen de Altamira y también una imagen de la cueva de Nerja, que vamos a ver a continuación, se han datado a través de la prueba del uranio torio en 42.000 y 40.000 años de antigüedad. Es decir, mínimo 42.000 años antes de Cristo. Mínimo en aquella época ya existían genios que pintaban dibujos maravillosos, vamos a ver luego uno de ellos, en las paredes. Pero para quien ha recorrido esos lugares, no Altamira, otras cuevas, como yo he tenido oportunidad de hacerlo, cuevas que están vetadas al público, gracias a Iker y gracias al director de las cuevas de Cantabria, cuevas a las que no acceden más que los arqueólogos, he podido ver la posición imposible en la que, en la misma cueva donde habían datado eso, tenían que colocarse en la oscuridad más absoluta, alzados en algún tipo de, me explicaba este hombre, el director, Roberto Ontañón, que es un hombre con la mente más que abierta, las cuevas le han abierto su mente como a tantos otros, tendrían que colgarse supuestamente en una especie de, no columpios, sino andamios. Perdón, las prisas no me permitían acordarme de la palabra. Para pintar en un lugar inaccesible, ¿por qué? Y para pintar con una calidad extraordinaria.
42.000 años antes de Cristo mismo. ¿Cómo, cuándo, por qué, cómo, de qué manera se produjo ese salto infinito? ¿Cómo calificó Iker al documental que tenéis en su página web, y que os recomiendo verlo, sobre el arte rupestre? No lo sabemos. No sabemos a cuándo se remonta eso y si tal vez ese arte rupestre no es sino por qué en las cuevas, por qué un montón de cosas, por qué tan en profundidad, no es sino el resto de algo muy anterior, es decir, los supervivientes de una de esas civilizaciones internados en las cavernas, en las que sabéis que no vivían, sino eran los recintos sagrados. Sagrados, entre otras cosas, porque evocaban a los lugares donde habían sobrevivido algunos de sus ancestros a esas destrucciones del mundo. Ahí pintaban. Os recuerdo que hace poco más de un siglo, las cuevas de Altamira eran una cantamañanada atribuida a un alucinado, atribuida por todos los sabios, a un alucinado que era un cuentista imaginativo, que era don Marcelino Sáenz de Sautuola. Este gran hombre, que de alguna manera la historia, como sabe muy bien Ramos Pereira, que ha sido director de comunicación de un importante banco, cuyos descendientes son hoy, unos de sus descendientes, los dueños del Banco de Santander, yo creo que es una recompensa de alguna manera que da la historia por tantos insultos que recibió él cuando su hija descubrió unas pinturas, fue allí, describió lo que había visto y le dijeron, eso son tonterías, no se molestaron en ir a verlo. Los sabios de Francia no se molestaron. ¿Qué va a haber ahí en España, en un país tan atrasado como España? Eso lo ha pintado la hija de ese señor o un pastor. Él murió en la amargura de saber que su gran descubrimiento no era reconocido. Y necesitaron los chauvinistas franceses encontrar sus propias pinturas para, mucho tiempo después, molestarse en venir si había algo parecido en España. Bueno, ya decía que la historia da ese tipo de bofetones. Sus descendientes son hoy los propietarios de uno de los bancos más poderosos de todo el planeta, el Banco de Santander, o el Grupo Santander. Entonces, he hecho esta broma porque como veía a alguien que ha vivido, entre otras cosas, tanto los bancos como Ramos, conoce bien esa intrahistoria. La cuestión es que, de la misma manera, han sido menospreciados tantos otros descubridores a los que se les ha tapado la boca, que se han destruido sus descubrimientos. Veremos solo alguno de ellos, pero si en algún momento tengo un tiempo, me gustaría dedicar un libro solamente para hablar de toda esa destrucción de la historia, de toda esta persecución de los descubridores, de cómo grandes hombres como Schliemann tuvieron que hacerse primero millonarios para cumplir su sueño de juventud, que era descubrir Troya. No cumplió su segundo sueño, que era descubrir la Atlántida, pero Troya sí lo cumplió, pero tuvo que hacerse millonario antes, casarse con una griega y montar toda una serie de cosas para poder llegar a eso. Otro señor similar y conocido, que es Daniel Ruzo. Daniel Ruzo, cualquiera que haya leído El retorno de los brujos, ahí hablan de la civilización Masma. Vamos a ver luego por encima. La civilización Masma, él imaginaba, era un peruano, que imaginaba que cantidad de rocas que hay en Perú, y luego las descubrió también en Marcahuasi, en México, donde vivía y donde yo le conocí, con 92 años, vegetariano, súper ágil, uno de los mayores expertos en el mundo en Nostradamus. Había podido comprar la mejor biblioteca de Nostradamus, de Nostradamus, bueno, más populares como von Brunn, del que yo he sido agente de prensa aquí en Madrid, estaban fascinados y decían, ¿podría yo ir a ver la biblioteca de él? Él había podido hacer todo eso, ¿cómo? Haciéndose banquero, haciéndose millonario y con ese dinero proseguir sus descubrimientos. Pero lo malo es que se hizo millonario cuando ya era muy mayor.
Bien, la cuestión es que él también hablaba de una civilización que era capaz de inscribir sus monumentos en la roca, de crear monumentos artificiales y que era algo tan antiguo que había sido erosionado por el paso del tiempo. Yo les diré, creo absolutamente en ese concepto y he visto en España y en otros países multitud de restos de lo que para mí es la civilización, como él la llamaba Masma. Les hablaba de las cuevas. Esta es, por ejemplo, los dibujos de la cueva de Nerja que fueron analizados. Son dos focas. ¿Por qué focas en Nerja? Porque el mar llegaba hasta ahí, porque hay otros lugares en toda Andalucía, antiquísimos, que tienen que ver con esas civilizaciones remotas, pero, por ejemplo, bueno, hay muchos, no me voy a extender ahora. 42.000 años de antigüedad. Este es Jean-Claude. Jean-Claude es el director de la UNESCO para el arte rupestre. Y, bueno, es otra persona que tiene claro, que él ha sentido, no tan claro creo yo como Roberto Ontañón, la sabiduría y los misterios que hay ahí. No hay tiempo para enrollarme las experiencias con él. Iker ya ha contado cómo, rodando su documental sobre el salto infinito, él iba con el libro de Jean-Claude en la mano, Los chamanes en la prehistoria, y se encontró en la recepción del hotel que hay allí junto a las cuevas, y con un francés que le saludó y le dijo, un libro muy bonito ese que lleva usted ahí. Dice, pues sí, es que estoy haciendo algo sobre eso. Y dice, pues mire, este soy yo. Bueno, y él fue su iniciador en las cuevas. Bien, esa es otra historia. El tener un iniciador en todas estas cosas, alguien que esté conectado con el espíritu de las cuevas, que el director de Cuevas de Cantabria ha tenido las santas narices de atreverse en medio del cuarto milenio, cuando yo he hablado del espíritu del lugar, del que hablaban todos los antiguos, él había reconocido que eso se siente dentro de las cuevas. Es decir, es imposible tener un mínimo de sensibilidad y no conectar con eso. Todos los que están ahí lo han conocido, lo han encontrado, lo sienten muchas cosas. Os ruego, por favor, los del fondo, perdón, que si vais a hablar, salgáis fuera, porque se me distraigo con facilidad. Perdonadme, pero es que me distraigo con mucha facilidad. Entonces, es un poco la costumbre de estar pendiente de todo el público en la sala. Os decía que todos ellos lo han sentido. Otra cosa es atreverse a reconocerlo públicamente. Hay un miedo atroz entre todos los académicos, lógico, porque cualquiera que se salga del tiesto lo machacan textualmente. Lo mismo en la ciencia oficial. Hemos visto ahora el famoso Star Mus en Canarias, el gran encuentro de música y ciencia, al que solo admiten a los ortodoxos. Solo han llevado un heterodoxo, un astronauta, pero total, iba a hablar poco y lo que hablara era un evangélico, así que ¿qué más da? Pero no han llevado a los que se salen del tiesto, a gente como Michio Kaku y otro largo, etcétera. Ni siquiera astronautas como el doctor Edgar Mitchell, que es un científico, era el único que tenía un título de doctor en ciencias cuando llegó a la Luna, cuando pisó la Luna, porque ahora dice que el gobierno norteamericano tiene naves extraterrestres capturadas. Y no lo dice por decir. Su padre y él, su padre estaba destinado en Roswell, él pasó su juventud allí, y él habló con muchísimos militares que han andado al tanto de esas operaciones. Bien, sigo y voy a tratar de ir ya un poco rápido. Hay multitud de rastros, perdonar, porque el PowerPoint probablemente esté un poco caótico, porque al final me faltó el tiempo para ordenarlo. Multitud de OO-parts, no voy a extenderme, porque os habló de ello Alfonso, que son objetos que están fuera de su tiempo y fuera de su lugar. Uno de ellos es la famosa calculadora de Antiquitera. Pero eso es algo relativamente reciente.
Pero al igual que esa calculadora, hay cosas muchísimo más antiguas. Esa se ha estudiado más a fondo porque es mucho más reciente, lo tenemos ahí, es un mecanismo de precisión. Hay otras, pero recientes también, como la batería de cerámica de Bagdad, que era una batería muy primitiva. Hay los famosos avioncitos de Colombia, también hay otros en Egipto, que se dice que eran objetos rituales, pero se ha comprobado cómo los aviones de Egipto tienen una aerodinámica perfecta, como son de madera, se ha probado y son de una aerodinámica total. Así que una de dos, o son unos pájaros con forma de aeroplano absoluto, o bien es algo que recuerda a los aeroplanos. Ahí tenemos muchos de esos avioncitos de Colombia. Esto es algo mucho más antiguo. Esto es otro de los grandes hitos con respecto a la revolución sobre los orígenes de la civilización. Es solo uno de ellos, pero el más estudiado. ¿Por qué? Porque ya toda la ciencia acepta que ahí estuvo el primer templo de la humanidad. Es Göbekli Tepe, o Göbekli Tepe, como se escribe. Un templo turco, no muy lejos de la zona donde hoy se desarrollan los combates satánicos del ejército islámico contra los sirios, contra el gobierno sirio, legítimo sirio, apoyado por los chiíes y por todos los cristianos y todas las minorías, y contra el gobierno, uno de tantos, que después de derrocar ilegítimamente y sin razón de ningún tipo a Saddam Hussein, al igual que hubieran venido inventándose cualquier historia como pensaban hacerlo al final de la Segunda Guerra Mundial, inventar una historia falsa y solo cuentan son, pero luego cambiaron de opinión por Stalin, pero hacer un ataque contra Franco, pero además que ese ataque, porque les hubiera venido bien, porque aquí había riquezas y había que partir el país para aprovecharse de esas riquezas, además de provocar eso, hubieran provocado una segunda guerra civil. Eso es lo que han hecho en Bagdad. Al mismo tiempo, destruyendo cantidad de restos antiguos, además de eso, llevándose infinidad de riquezas, permitiendo saquear todas las antigüedades que se han repartido, que se han dilapidado, han destruido lo indecible. Pues bien, al norte de Siria, muy cerca, está este lugar. Ese lugar os sintetizaré mucho. Se le data mínimo de aproximadamente hace 12.000 años sus inicios. Fue un templo de hace 12.000 años que 6.500 años antes de Cristo fue enterrado por algún motivo, ritualmente. No es el único caso. Eso hicieron los egipcios, hicieron un montón de pueblos con sus anteriores templos. Algunos fueron enterrados por la arena de diferentes diluvios, otros eran enterrados ritualmente y sobre ellos construían un templo, otro templo y otro templo. Eso se ha comprobado ya en algunos, como el de Luxor, y no hay duda para los expertos que algunos templos son el templo número 4 construido sobre el anterior. Bien, la cuestión es que aquí, en este templo de Göbekli Tepe, dice National Geographic, en 2011, el primer templo de la humanidad, del mundo, el nacimiento de la región. Bueno, primer templo para ellos. Vemos ahí unas criaturas siniestras, criaturas, digamos, reptilianas, seres extraños, ven ahí reptiles bajando, y seres como los que hay en el museo adjunto, humanoides muy extraños, que coinciden con el mismo tipo de humanoides en otras partes del planeta. Ahí tenemos diferentes imágenes de Göbekli Tepe, y está ahí cómo imaginan que fue construido Göbekli Tepe. Es solo una imaginación muy simple. ¿Por qué? Porque en su momento había 20 yacimientos similares
que estaban comenzando a explorarse en los alrededores. Cosa hoy muy difícil por todas las circunstancias que se están dando ahí. Porque hay, además, un corredor, el corredor de la yihad, que comunica Siria con Irak y que pasa por Turquía. O sea, con la colaboración absoluta del gobierno turco, etc. Bueno, esa es otra historia. La cuestión es que es otra historia, pero yo anoto porque para mí en el fondo tiene que ver. Ahí vemos el creciente fértil en el que se supone que nació la civilización, porque es en el que más restos se han encontrado y se siguen encontrando. Ahí tenemos la Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos Tigris y Éufrates, donde nacen las llamadas estados-ciudades como Ur de Caldea de Sumer. Pero insisto, según todas las tablillas, según todos los relatos, incluidas la más antigua epopeya de la humanidad, el poema de Gilgamesh, era mucho más antiguo. Gilgamesh no es, vamos a verlo, sino un gigante que es hijo de una diosa y de otro gigante que es un rey de esa zona. Porque los reyes que eran descendientes de dioses y de civilizaciones anteriores eran gigantes en comparación a otros humanos que no lo eran. La cuestión, ahí tenemos varios lugares donde se han estado haciendo descubrimientos. Y vemos que pone Göbekli Tepe al norte, Göbekli Tepe. También en esa zona de Turquía se encuentra, por ejemplo, este carrito. Este carro es de Sumer. Y era un carro que decían que era muy asombroso y era una de las pruebas de que la historia comenzó en Sumer y la rueda se descubrió en Sumer en el año 3000 más o menos antes de Cristo. Bien, lo asombroso es que en el museo de Mardin, en el distrito de Kiziltepe, en la zona de Mardin, en Turquía, está el más antiguo carro del mundo. Lo ven arriba, un carro que creo recordar que es de 6.000 años de antigüedad. Pero además de eso, hay multitud de evidencias que en Mesoamérica se conocía el carro y la rueda, en época muy remota y así en otros lugares del planeta. Al igual, aquí hay otra muestra de escritura anterior a las de Sumer, en Turquía. Ahí tenemos las diferentes ciudades de las que les he estado hablando. Es fascinante. Si ustedes buscan en internet van a encontrar algo en castellano. Yo les recomiendo que se alejen de los textos que hablan de interpretaciones extraterrestres, no porque diga los menosprecie, sino váyanse puramente a los textos arqueológicos. Es muy fascinante la historia de los dioses que construyen todas esas ciudades, como la de Kish, junto a Babilonia, es decir, junto a la actual Bagdad, a la Babilú. Babilú es la puerta de los dioses, es la puerta estelar, por la que entran los dioses, pero también los demonios. No olvidemos, y de eso también Ramos y Mari saben mucho, que los primeros, porque Ramos viene estudiando desde hace mucho, es el gran erudito en todas las creencias, no las oficiales, sino las extraoficiales, y sabe que los primeros demonios históricamente se registran en Babilonia. Demonios muy diversos, como uno que fue uno de los creadores de la humanidad y luego, como tuvo una rebelión contra el Dios Padre, lo convirtió en demonio. También viene de ahí Pazuzu, que es el demonio que posee a la niña del exorcista, que realmente era un niño, el original, en el estado de Washington. Bien, le digo, la puerta de los dioses. Curioso que en esa puerta de los dioses, donde se supone que en la Mesopotamia estuvo el paraíso, es decir, ahí estuvo el Génesis y ahí se focaliza el Apocalipsis. Si leen el libro de la Revelación, que es la traducción española de la palabra griega Apocalipsis, van a ver
que está constantemente hablando de Babilonia. Y la interpretación que se le ha hablado de la puta de Babilonia, etcétera, y de todas las 7 colinas, se le han dado muchas interpretaciones. Tiene varias. Yo me atrevería a decir que al menos tiene 7 niveles de interpretación. Como tienen los mitos, el mito de Osiris y otro, al menos 7 niveles de comprensión. Pero uno de ellos claramente es Babilonia. Y en Babilonia actualmente se está organizando el gran apocalipsis. De ahí toma su nombre el líder de ese ejército zombie pagado por Arabia Saudí, entrenado por los servicios de inteligencia occidentales, como demuestro, aunque solo en 6 páginas, porque no había espacio, había dedicado 14 a las profecías de este mes, sin discusión, según multitud de testigos de alto nivel, incluido un antiguo general de la llamada Al-Qaeda. Digo llamada porque ahí cuento de dónde sale el nombre de Al-Qaeda, que significa la base informática, o sea, una base informática. Según todos estos testigos, ese, digamos, Estado Islámico es entrenado, y ahí anoto por qué motivos: para crear una gran destrucción, para crear un gran caos, con fines, persiguiendo toda una serie de fines últimos que están enumerados solo en parte. Eso será para otro artículo. La cuestión es que, ¿por qué les decía que es importante? Porque constantemente se está focalizando el apocalipsis ahí. Es decir, quizá nuestra civilización, nuestro ciclo que comenzó ahí, acabe también a partir de ahí. Este señor ha tomado el nombre de Abu Bakr al-Baghdadi, es decir, el nombre del suegro de Mahoma, el primer califa, el de Bagdad. Bien, y dirige no una fantasía, sino según los últimos testimonios in situ. Mi última, digamos, estimación eran un ejército de 100.000 personas, no 15.000 como estaban dando los datos oficiales. Según los últimos datos, 200.000. El ejército mejor es el Estado, es el grupo terrorista con mucho más rico del planeta, con constantes y nuevas adquisiciones a todos los niveles y con alta financiación de Arabia Saudí, entre otros países. La cuestión es que me enrollo porque me voy de un lado a otro, es porque retratos de algunos dioses y sobre todo de algunos escribas, etcétera, siempre con esos de Babilonia, de toda esa zona, con esos ojos saltones especiales, que era una identificación de lo que les decía, los sacos en Sujor son los resplandecientes. También allí, como en otras partes, en Egipto, allí en otras partes, hablan de sus dioses como los resplandecientes, al igual que lo eran los dioses que describe los Vedas. No recuerdo ahora cómo son es el nombre de estos dioses, pero los resplandecientes. Esta es una foto aérea de otro gran hallazgo, los restos de una ciudad encontrada hace, creo que 4 años, cerca de Jordania, con 20.000 años de antigüedad. Es decir, nos constaban hasta hace poco que en Sumer, las primeras ciudades de esto, claro, no me he dado cuenta que tenemos aquí a una catedrática en historia, compañera nuestra de la sociedad, que de esto podría entrar en muchas discusiones conmigo, pero resulta que aunque fuera una ciudad muy primitiva, hablamos de 20.000 años. Esa reconstrucción de sus dioses y diosas alados, como este que es el modelo local de la Lilith egipcia, siempre esos ojos, esas cabezas, y esas figuras que representan a diosas. Esta es una de las figuritas que venden reproducciones de la misma en la tienda del misterio de Cuarto Milenio. No recuerdo ahora su nombre, pero son claramente esas diosas reptilianas que no solo se registran ahí, sino en la llamada Vieja Europa, en los Balcanes, también en la civilización vinca. Siempre la misma cara
de reptil, ojos hacia atrás, que coincide con descripciones antiguas que hablaban de dioses pájaros y de dioses reptiles. Curiosamente, lo mismo que se describe y dibuja al otro extremo del planeta. En Perú, por ejemplo, ahí tenemos en el desierto del Perú, en el desierto de Chile, la descripción de pájaros, aves y reptiles, siempre como representación de los dioses y de sus mensajeros. Les hablaba del desierto del Perú, donde están estas inscripciones gigantescas, estos geoglifos. Los geoglifos, que son dibujos que solo pueden ser vistos desde las alturas, en muchos casos, en otros no, desde laderas o subiéndose una montaña, es decir, no necesariamente desde el espacio. Desde las montañas también se ven. Lo interesante es que geoglifos como los de Nazca cubren toda América. Al menos, es decir, en la Patagonia no ha habido una exploración, pero al menos desde Chile, buena parte de Chile, se han descubierto líneas inmensas que suben luego a través de Perú, toda Bolivia, Ecuador, parte de Brasil. Se han descubierto estos dibujos en la Amazonía brasileña. ¿Gracias a qué? Gracias a que los que están destrozando el pulmón de la tierra han talado y se han podido ir descubriendo. Pero siempre gracias a la arqueología aérea, que ha permitido grandes descubrimientos. Perdón, aquí yo creo que ha habido un salto lógico y me vais a disculpar, que es, os hablaba antes de la civilización megalítica. Bien, la civilización megalítica, los constructores en los megalíticos, tiene una conexión estrecha. También en Europa hay geoglifos. En Europa, y se están descubriendo en los últimos años y meses, absolutamente en medio planeta. Ya había en otro medio, es decir, en Asia se habían descubierto, en toda América, en África, pero resulta que se siguen descubriendo ahora en todo Oriente Medio, en Arabia Saudí, gracias sobre todo a la arqueología aérea primero y luego a Google. Hay gente que con Google va haciendo una exploración y luego van al lugar y lo fotografían. ¿Qué conexión existe entre las llamadas líneas de Nazca y la civilización megalítica británica y francesa? Por lo menos una. Cuando María Reige, que era la estudiosa de aquellas líneas, que dedicó toda su vida, fue invitada a un congreso a Inglaterra, se encontró con expertos en la civilización megalítica que le hablaron de la milla megalítica, que era un descubrimiento herético, pero muy fundamentado, que sería una supuesta unidad de medida que utilizarían los constructores de megalitos. Y ella comprobó que era exactamente la misma unidad de medida que habían utilizado los constructores de las líneas de Nazca. Es decir, hablamos de una civilización común. La primera civilización, que es un libro que os recomiendo buscar por internet, comprarlo los que podáis porque está muy agotado, Civilization One es su nombre, donde habla solo de la civilización megalítica, de la milla megalítica, y de cómo de esa derivan todos los sistemas de medidas actuales que conocemos. Bien, eso es algo remoto. Era gente que tenía unidad de medida especial, que tiene un inmenso interés, como han demostrado los autores en ese libro y en otros posteriores, como El misterio de la luna, que es una unidad de medida cósmica que al menos tiene un inmenso interés a la hora de estudiar la luna y su relación con la Tierra. Y esto a mucha gente diría, menuda locura, ¿no? Los constructores de piedra se van a dedicar a estudiar el cosmos. Pues resulta que esos constructores de piedra ubicaban todos sus megalitos
al igual que los constructores de geoglifos, como los de Nazca, los situaban con una disposición astronómica muy especial. Esto ha sido corroborado una y mil veces por multitud de arqueoastrónomos, es decir, astrofísicos como el italiano Giulio Magli, y sobre todo como el astrofísico español que trabaja en Canarias, José Antonio o Juan Antonio Belmonte, que él ha tenido, primero es un hombre de vocación absoluta, un hombre de una grandeza enorme, pero como es muy prestigioso, ha recibido las máximas facilidades por parte del gobierno egipto para que él y su equipo estudiaran más de 1000 templos egipcios, templos y monumentos egipcios, y estudiaran cómo están predispuestos arqueoastronómicamente. Tengo incluso un libro, digamos, los proceedings de un congreso que tuvo lugar en Egipto en inglés, que dirigía Juan Antonio o José Antonio Belmonte, sobre arqueoastronomía exclusivamente. Bien, resulta que una civilización extendida en todo el planeta, ahí tenemos uno de esos megalitos que parecen casi biológicos, de los que descubrimos, algunos de ellos enterrados absolutamente, que están predispuestos en 3 círculos que rodean a Chartres y que tienen todo un interés. Son 3 anillos concéntricos en torno a lo que hoy es la Catedral de Chartres. Y antes era un centro fundamental, el centro esencial para los druidas de toda Francia. Bien, los constructores iniciales de esa civilización, los druidas por supuesto, para mí encontraron esos megalitos y sabían el interés que tenían para la relación con las energías de la Tierra. Pero os decía que civilización extendida por todo el planeta hacían megalitos, o sea, monumentos megalíticos, como, entre otros, los que en el número de este mes de la revista, sigo haciendo publicidad, pero realmente es que merece la pena, publicamos un artículo sobre una civilización remota en Japón que mezcla todos los factores estos con unos megalitos en una isla pequeñísima, alucinantes por el tamaño, el peso, etc. También están orientados astronómicamente en todo el planeta. ¿Quién construye eso en todo el planeta? Mínimo, porque ahí no hay una datación, no es fácil hacer una datación, mínimo 5000 años antes de Cristo, que datan algunos de ellos. ¿Quién los construyó? En todo el planeta simultáneamente, en todo el planeta orientados hacia ciertas estrellas, hacia el Sol y hacia la Luna, las mismas estrellas, las mismas constelaciones. Bien, ¿quién levantó no solo los megalitos, sino grandes bloques de piedra como este, que es uno de los grandes bloques de Baalbek, la ciudad del Líbano, que no tengo el gusto de conocer, pero seguro que vosotros sí, no habéis estado ahí. Bueno, Ramos y muchos miembros de la Sociedad Española de Antropología hacen grandes viajes y es uno de los pocos lugares que les queda por conocer. Son bloques inmensos, mayores aún que los del templo de la Esfinge egipcia, que ya estuvieron allí expertos en grúas y dijeron que era necesario para mover esos bloques la grúa más potente que había entonces en el puerto de Nueva York. Este bloque no hubiera sido capaz de moverlo esa grúa. Hay una civilización ciclópea anterior a todas estas, que como poco construye monumentos ciclópeos, sobre los restos de los cuales se construyen civilizaciones como la civilización micénica o lo que llamamos ahora el templo de la Esfinge. Es decir, eso era en inicio algo construido por una civilización ciclópea. ¿Cómo sostiene un millonario y doctor bosnio que es esta montaña? Esta montaña sería está con un mal enfoque, una de las 2 pirámides
o montañas artificiales con forma piramidal que habría en Bosnia. Los arqueólogos y los historiadores no lo aceptan, pero cuando uno estudia a fondo el tema y en perspectiva y lo compara con casos similares en otras partes del mundo, como es mi caso, yo sí estoy muy abierto. Aquí, primero, hay grandes corredores con restos arqueológicos realmente antiguos dentro de esas montañas. La idea de que en tiempos muy remotos se utilizaron montañas para hacer sus propias construcciones, sus propias excavaciones, y muchas de esas montañas tenían forma artificial, forma de pirámide, como lo tiene la montaña que más cuevas rupestres tiene, la Cueva del Castillo, solo desde uno de sus ángulos, desde el otro no, desde el otro tiene una forma muy interesante, una forma animal. ¿Qué ocurre? La prueba de eso, yo le dije algo así cuando vi la Cueva del Castillo a Atienza en el año 76. Tuve la fortuna, yo no conducía, de que Atienza me llevara de chico de los recados en muchos de sus viajes. Entonces, yo cuando vi aquello y le dije, oye, ¿y si esto fuera una montaña artificial? Y me dijo, hombre, eso no puede ser. Digo, no digo, pero que haya y tal. Hasta un hombre de mente abierta como él estaba cerrado a eso, pero resulta que en lugares muy remotos que se consideraban la montaña de luz, como es Gunung Padang, ahí lo tenemos aceptado en Java, aceptado como uno de los yacimientos megalíticos más antiguos del planeta. Ya se han hecho dataciones que han demostrado que, primero, tiene una forma piramidal, que es una pirámide al menos parcialmente artificial y que en diferentes estratos tiene una antigüedad, la construcción mínima de 5.000 años de antigüedad, y en otros estratos la datación es de 12.000 años antes de Cristo mínimo, porque siguen ahondando a través de georradares, han detectado que hay todavía cámaras interiores mucho más profundas. Sobre eso hay muy buena documentación que salió a relucir, una polémica enorme, muchos científicos se lanzaron encima y luego se ha hecho un velo de silencio. Pero los datos de esas dataciones son indiscutibles. Eso es parte de la montaña. Uno la ve así y dice, eso no puede ser una pirámide. Lo anterior, lo primero era Gunung Padang, y esta es una de las pirámides de Bosnia, me había equivocado. Ahí ven la forma aparentemente piramidal. Ahí tienen, es la supuesta pirámide de la luna y pirámide de sol, cerca de Visoko, al norte de Sarajevo, y ahí tienen su supuesto forma original. No es algo tan loco. Resulta que al norte de Stonehenge, o Stonehenge si quieren, a mí me gusta decirlo así porque no es Stonehenge, Henge es gaélico. Bien, ahí al norte hay una zona fascinante, repleta de sitios increíbles, que en inglés es Avebury, o a mí me gusta decir, para que lo entendamos todos, Avebury. Bien, en Avebury, que es un lugar de megalitos fascinante, bajando un poquito está Silbury Hill. Silbury Hill es la colina, la colina en su origen luminosa o de los seres luminosos, y es una colina dedicada a la diosa. Yo me he traído todas las últimas investigaciones, todo el conjunto, y se ha descubierto que era una colina artificial, es una pirámide artificial en la que se siguen haciendo descubrimientos. Se considera que es la pirámide más antigua de Europa, pero bueno, es que es una que no tenían forma de negarla porque es demasiado, está reconocida ya desde muy antiguo. Estas otras sí. ¿Qué ocurre? Que ahí el tamaño ven que es inaceptable, porque si la pirámide del Sol fuera tal y no una montaña,
tendría nada más y nada menos que el doble de altura que la Gran Pirámide y que 3 veces y media que la pirámide de Sol de Teotihuacán en México. Ahí es otro enfoque de esas montañas. Les hablaba antes de Silbury Hill. Silbury Hill, las leyendas antiguas dicen que fue construida por unos seres luminosos a esos seres luminosos, los Akus en Sujor, los resplandecientes, siempre se los describe con una aureola alrededor. Y en muchos dibujos del arte rupestre, en todo el planeta, se les rodea de ese halo. Hay gente que quiere ver un casco. A mí no me hace falta imaginar a los extraterrestres con casco. Eso me parece una interpretación un poco antropocéntrica. Los veo más bien luminosos y dentro de las cuevas porque eran los dioses que iluminaban, que permitían evolucionar y con los que se comunicaban los chamanes que pintaban esos dibujos. Este es un ejemplo muy claro, los Wonjinas de Australia y Nueva Zelanda. Ahí tienen otros dibujos de esos seres en diferentes cuevas de todo el planeta, los mismos dibujos en todo el planeta. Otra cosa que es común en todo el planeta es, solo por poneros algunos ejemplos, la esvástica. La esvástica se encuentra en todo el mundo, en Tíbet, en India, en China, en Japón, en Mesoamérica, como aparece ahí, en Euskadi, en el escaude más antiguo, donde es el Lauburu. Es un símbolo del sol, pero qué curioso, no solo, y me tengo que remitir otra vez más a Ramos, pero Ramos, ¿cuántas páginas tiene informáticas tu actual estudio sobre la cruz, el simbolismo de la cruz? ¿2000 páginas? Bueno, la cuestión es que, como él sabe muy bien, el símbolo de la cruz está extendido universalmente y la esvástica por todo el planeta. Tanto es así que un historiador español de hace 70 años tuvo la valentía de escribir sobre la Atlántida diciendo que una de las evidencias, no recuerdo ahora el nombre, que una de las muchas evidencias de que debió existir una Atlántida es que a un lado y a otro del océano Atlántico se encontraba la esvástica. Pero, ¿y qué hacía en Japón? O en tantos otros lugares. Hablamos, pues, de una civilización desaparecida, de la que hay aparentemente diversas evidencias, de una o de muchas. Se dijo que la Atlántida estaba en Bimini, es decir, en el Caribe, en una zona, luego se ha vuelto a encontrar en el Caribe, cerca de Cuba. Ahí tenemos algunas de las piedras extrañas que hay en el Caribe, pero ocurre que restos ciclópeos como esos se están encontrando en todo el mundo, en las costas de India, en las costas de China, de Japón, por supuesto, en todas las costas del Mediterráneo que rodean, entre otros sitios, a Malta, porque Malta es el resto de una de esas civilizaciones antiguas que hubo en todo el Mediterráneo, desde mi punto de vista. Y Malta sí la he estudiado un poco. Malta y la isla de Gozo, ahí tenemos alguna de esas piedras. Este es un ejemplo de esas civilizaciones que se han encontrado gracias a Google, vistas desde arriba, en este caso en África, y que ahí tenemos algunos de esos restos, que luego lo ven ahí, comparado con Maputo, la ubicación dentro de Google, donde hay que buscar. Estas son, cuando se encontró eso, se empezó a estudiar. Lo estudiaron 2 individuos que el problema es que no eran científicos. Sí, uno de ellos sí, el otro no. Era un bombero que se dedicó a esto exclusivamente. Empezaron a encontrar cientos de megalitos, algunos de formas muy caprichosas, y según ellos, predispuestos de una forma tal que apuntaban a ciertas constelaciones. ¿Cuál era lo inaceptable en su propuesta? Que algunos alineamientos eran solo de 12.000 años,
restos datados tenían esa antigüedad en África, 12.000 años, pero otros eran de 100 y pico mil años, y eso era inadmisible. Por eso le llamaron a este lugar, creo que le llaman la tumba de Adán, sí, Adam's Grave, la tumba de Adán. Ahí tienen a uno de esos dos. Aquí tienen uno de esos cálculos, que es la ubicación de esas piedras apuntando al cinturón de Orión en el año 160.000 antes de Cristo. Bien, voy saltando, insisto, perdónenme, pero la conferencia, las imágenes, y voy terminando ya en 6 minutos. Otro resto antiguo es el llamado hombre león. Cuidado, hay quienes decimos mujer leona, porque no está claro cómo eran miles de piezas. Resulta que un alemán que formaba parte del ejército alemán, antes de la Segunda Guerra Mundial, entró en una cueva alemana y descubrió los restos de esta estatuilla. Los sacó, escondió el resto y hubo que esperar muchísimo tiempo después que se reconstruyeron. Se vio que era una figura de un león homínido. Cuando se ha vuelto al lugar, se han encontrado cientos de piezas nuevas y se ha vuelto a reconstruir. Y lo interesante es que es algo que data de, no quiero equivocarme, pero como de 36.000 años antes de Cristo. En pleno centro de la barbarie, en pleno centro de Alemania, ¿qué hacía una figura de león? Lo que se preguntan es, ¿había leones? Pues sí, probablemente habría leones. Lo interesante, ¿por qué un león? Al igual que por qué había el culto a leones en otras partes, sobre todo en Egipto, a los dioses leones como Sekhmet. La cuestión es que también lo hay en otras partes del mundo. Hay aún figurillas anteriores, como esta figurilla bicéfala, a la que se le calculan 60.000 años de antigüedad. Pero hay aún otras muy anteriores, como la Venus de, ¿cómo se llama? Aunque conozco un lugar en la costa marroquí, ahora mismo no me viene el nombre, pero yo se lo diré. Lo encuentran en Wikipedia, si buscan Venus, van a encontrar la historia de esta estatuilla y de esta otra. Bien, lo interesante es que la Venus de Tan, encontrada en Marruecos, creo que la datación que da la Wikipedia, pero hay otros estudios, es de 80.000 años antes de Cristo. Pero la otra, que es la Venus, no recuerdo ahora cómo es el nombre, está encontrada en los altos del Golán, y a esa se le atribuyen casi a una zona suya 300.000 años. Ya estamos terminando. No crean que es una broma. Resulta que como es israelí, pues tiene que ser la primera, y además se han gastado muchísimo dinero en estudiarla. Estamos hablando de algo alucinante, de que, claro, hacían algo muy primitivo, ¿o no? ¿O es que solo nos ha llegado el resto de algo muy erosionado por el paso del tiempo, y que vaya usted a saber lo que era? Bien, ahí tienen ese grabado de aparentemente un dinosaurio por las chepas que hay en uno de los templos de Angkor Wat. Bien, no puedo extenderme hablando toda esa zona del Kurdistán donde se desarrolla hoy la batalla, es fundamental. Ese es el verdadero corazón de la humanidad. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde está Alep, pues donde hoy se libran las batallas. Yendo hacia el norte, como cuenta Javier Sierra en El Ángel Perdido, es donde se posó el arca, pero es donde también bajaron los dioses descendieron, se unieron a las hijas de los hombres. Hay toda una historia ligada a esa que no hay tiempo ahora de contar, entre Georgia y Kurdistán. Pero aquí la tenemos, ahí tienen esa montaña, la montaña de Ararat. No, perdón, aquí tenemos los altos del Golán, donde primero se descubre esa diosa, pero además es otro de los dos lugares donde los dioses
desciende para unirse a los hijos de Dios, para Obene Elohim, para unirse con las humanas y darles hijos, que dice la Biblia y también toda otra serie de textos, que son gigantes como sus padres. Es decir, los padres eran llamados Nefilim y los hijos también Nefilim, que no significa gigantes, sino que significa, váyanse a la Wikipedia en español y en inglés, lo van a ver claramente, los de Orión. Nefilim significa de Orión. Es decir, dice la Biblia que para acabar con el horror que estaban provocando los gigantes hijos de los dioses sobre la tierra, viene el diluvio. Lo mismo que cuentan en el Popol Vuh y en otras tradiciones. La civilización degenerada de los gigantes es destruida y solo sobreviven algunos. Resulta que lo de Noé es una copia, dicen, de otros relatos como la epopeya de Gilgamesh. Nos vamos al original, pues. ¿Quiénes son esos gigantes en la epopeya de Gilgamesh? Pues uno de ellos es Gilgamesh, que se va a buscar a Utnapishtim, que es el Noé de la zona, porque es inmortal y le va a pedir el secreto de la inmortalidad. Él como su mujer son inmortales, son gigantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a una casta de dioses de la civilización anterior que eran inmortales. Significa que vivían 10.000 años y luego fueron degenerando hasta 1.000 años y menos, como lo eran los primeros dioses que nos relatan en el Antiguo Egipto. Sé que suena a muy alucinado, pero yo hablo de lo que contaban los antiguos, y a mí me encanta ser considerado un loco por creer a los sabios antiguos y no ser un cuerdo por creer a los necios modernos que se ven obligados a cambiar de opinión continuamente. Bien, entonces les decía que siempre son inmortales, son gigantes. Los descendientes de esos gigantes, hay cientos de descripciones en la Biblia. Ya, tenemos que acabar ya, que he descrito en un largo artículo de Año Cero, y una de ellas es Goliat. Siempre reciben los mismos nombres, porque son cientos de relatos que describen a esos gigantes que son cada vez más brutos, más primitivos la mayoría. Algunos no, algunos son reyes, y hay multitud de tumbas de reyes gigantes. Incluso hay brotes genéticos de nuevo, como Sancho el Fuerte, que era un tío que medía mínimo, cuando se murió, 2 metros 10, si no 2 metros 20. A lo mejor lo que le ocurre, por ejemplo, a Felipe es que hay, no recuerdo el nombre que recibe, esto no lo podría decir, el doctor y profesor Emilio de Castro, ¿cómo se le llama a ese dato genético? Es una vuelta atrás genética. La cuestión es que aquí acabo, en esta visión mía muy herética, se entiende por qué encontramos en todo el planeta, pero sobre todo en el Mediterráneo y en la vieja Europa, tanta diosa deforme como las que podemos ver en Malta, en otros lugares. Enorme. ¿Por qué se implantó el culto a mujeres, las Venus de Willendorf, enormes? Yo les diré mi herejía. Porque era el recuerdo y la protección, la divinización que se implantó en una antigüedad remotas a esas pobres mujeres embarazadas de los gigantes, deformadas, mujeres despreciadas por sus pueblos primitivos porque apestaban, porque tenían un olor que no era normal, porque eran deformes, mujeres perseguidas. Mi visión herética, ya hemos terminado, es que parte de ese culto a las diosas madre era una forma de proteger a esos seres sagrados que hicieron algo en contra de su voluntad, pero de alguna manera tuvieron una importancia enorme. Bien, esta ha sido parte de mi herejía y lamento que no pueda dar de más. Y bueno, lo que yo quiero decirles por fin es que, para concluir, lo digo siempre, que si, en mi opinión, esta civilización está llegando a su fin y hay demasiados síntomas, no nos preocupemos y preparémonos, porque lo que vendría después sería una nueva edad de oro. ¿Basada en qué?
en el arca, en lo mejor de nuestra civilización actual, que es la semilla de otra nueva. Nada más y muchas gracias.